La República Islámica de Irán se ha visto envuelta en multitudinarias protestas en los últimos meses. Estas protestas fueron convocadas desde el 16 de septiembre a raíz del fallecimiento de Mahsa Amini. Sin embargo, las razones y el contexto que envuelven las movilizaciones son mucho más profundas. Es por ello que en el episodio de hoy de Punto Global ahondaremos lo que está sucediendo en Irán, cuáles son las causas de las mismas y la respuesta de la comunidad internacional. Este es un podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Sean bienvenidos a el 7º episodio de la 3ª temporada de Punto Global. Mi nombre es Ana Esquivel y siempre es un placer darles la bienvenida a este pequeño espacio. Hoy tenemos un tema más contemporáneo que en otras ocasiones y trataremos de abordarlo desde diferentes perspectivas para tener un poco más claro la situación y comprender de forma integral lo que está sucediendo en Irán. A manera de introducción, desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979, el país vive en una teocracia republicana, donde la conducta de los ciudadanos debe obedecer la ley islámica. Esta normativa afecta a la sociedad de diversas maneras, pero en mayor medida lo hace a las mujeres, quienes además no gozan de los mismos derechos que los hombres. Ellas deben cumplir estrictas normas de comportamiento y vestimenta en público. Fue justo el incumplimiento de una de estas normas lo que disparó las últimas rondas de protestas en el país, debido a que la policía de la moral del gobierno iraní detuvo a Mahsa Amini, una mujer de 22 años, debido al incumplimiento de las normas de portación del hijab. Estos llevaron a Mahsa a un centro de reeducación, donde recibió diversos golpes en distintas partes del cuerpo, incluida la cabeza. Pronto se informaría que Mahsa habría caído en coma debido a los golpes, y terminaría falleciendo, convirtiéndose en una de las víctimas más conocidas de la violación de derechos de las mujeres en Irán, y siendo la gota que rebasó el vaso y dio pie a las actuales protestas. Para comprender mejor lo que está sucediendo en Irán, comenzaremos hablando un poco sobre el contexto histórico, específicamente sobre la revolución. A principios del siglo XX, el Reino Unido y la Unión Soviética se disputaron el dominio económico de Irán y delimitaron una zona de influencia para cada quien. A su vez, en la Primera Guerra Mundial se utilizó el territorio iraní como zona de guerra por ambos bandos. En 1919, el Shah Qajar acuerda con Gran Bretaña la explotación petrolera prácticamente monopólica a cambio de condiciones desiguales, en este caso un ferrocarril y un pago de 2 millones de libras, por mencionar algunos detalles, que incentivan el nacionalismo y las primeras protestas del pueblo. Ya en 1930 era el Partido Comunista quien lideraba las protestas y huelgas en contra de lo que representaba el mundo occidental. El nuevo Shah conduce un proceso de industrialización y modernización que terminan por aumentar la influencia occidental en el país, lo cual es rechazado por varios sectores de la sociedad. En la Segunda Guerra Mundial, Irán se vio invadido por los aliados, lo que llevó al Shah a dimitir en favor de su hijo Mohammad Reza Pahlavi. En 1941 se fundó el partido Tudeh, de tendencia marxista, que aglutinaba a una gran masa de personas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país se ve acechado por la miseria y son el Tudeh quienes piden una mejora en los derechos del pueblo. Ante esto, Estados Unidos reacciona con un acuerdo militar por el cual entrenaron a las fuerzas iraníes, lo que incrementó el descontento social. Posteriormente, se produce un atentado contra el Shah, y son los miembros del Tudeh quienes son culpados, perseguidos y proscritos, como así también los otros partidos de corte izquierdista. En 1951, el primer ministro intenta nacionalizar el petróleo, pero no encontraría apoyo en Naciones Unidas y, por el contrario, sufriría un golpe de Estado por parte del Reino Unido y Estados Unidos, lo que origina
que todo el poder descansa en el Shah y su servicio de inteligencia conocido como Sabak. En 1973, el Shah lleva a cabo la Revolución Blanca, en la cual se dan reformas educativas, laborales y derecho de voto para las mujeres. Pero nuevamente priman las costumbres occidentales frente a la religiosidad del pueblo. En este contexto, el ayatolá Rohoya Mousavi Jomeini se vuelve un líder de opinión contra el Shah y Occidente, motivo por el cual es encarcelado hasta que termina siendo exiliado. Jomeini, desde su exilio, sigue instando a los movimientos revolucionarios. En el 77, a raíz de un incendio en un cine por parte de la Sabak, ocasiona más de 400 muertos, lo que origina nuevas protestas que son reprimidas violentamente, las cuales llevarían a la declaración de la ley marcial y, posteriormente, se da el Viernes Negro, donde mueren 4.000 personas. Esto lleva a una ola de protestas contra el Shah, que son imposibles de contener y lo que lo obliga a irse del país en enero de 1979. Escenario donde se daría el triunfal retorno de Jomeini. Luego de varias trifulcas, los revolucionarios consiguen el poder absoluto y se proclama la República Islámica de Irán. El inicio de las protestas, el uso de redes sociales y el Internet como propulsor de estos movimientos. Las protestas dieron inicio el 4 de septiembre en 4 ciudades del Kurdistán iraní y se vieron revitalizadas por las jóvenes que salieron a la calle sabiendo el peligro que enfrentaban, lo que se viralizó a gran velocidad por 40 ciudades del país. Rápidamente, las fuerzas de seguridad nacional tomaron medidas opresoras en contra de las protestas. Llegaron a contar con más de 17.000 detenidos y al menos 426 fallecidos por cuestiones relativas a las protestas y la opresión. Esto según la organización Human Rights Watch. De estas personas fallecidas, cabe destacar que más de 10 de ellas fueron víctimas de la pena de muerte a manos del Estado iraní, bajo el delito considerado guerra contra Dios. Las protestas buscaron de cierta forma expandirse más allá de las calles de Irán y encontraron esta oportunidad en las redes sociales, las cuales, además de ser utilizadas para informar de la situación que estaban viviendo, también servían para concientizar en el exterior sobre la realidad del discurso fundamentalista islámico. Sin embargo, pronto este método se vería interrumpido por medidas de censura en las redes sociales y medios de comunicación tradicionales, por parte del gobierno de Irán. Es importante destacar que no es irrelevante el hecho de que la situación haya surgido en el Kurdistán. El pueblo kurdo tiene grandes problemas a lo largo de la región, pero específicamente en Irán, la opresión hacia ellos es desenfrenada, por lo que cualquier acto que en el régimen se tome como una desviación, por ejemplo, no usar el hijab en el caso de Masha Amino, es reprimido con más fuerza hacia dicho pueblo por una cuestión étnica. Es importante que para entender las sanciones y la represión como respuesta del gobierno, debemos adentrarnos en la ley islámica de la Sharia, la misma que funciona en Irán desde el advenimiento del ex ayatolá Ruhollah Jomeini, que se mantiene como Yameinei, el actual ayatolá, y funcionó como código de justicia en el antiguo Emirato Islámico de Afganistán, reinstalado hoy en día. Primeramente, se busca la dependencia mutua entre lo político y lo religioso, basado específicamente en el Corán y la Suná. Si bien en el Corán nos habla específicamente del uso obligatorio del hijab, el gobierno iraní ha establecido su obligatoriedad. Pero, como hemos dicho hace unos minutos, esto entra en conflicto con las costumbres kurdas, que, si bien este pueblo forma parte del territorio iraní, no es afín a la ortodoxia del régimen. A su vez, que desde la revolución de las mujeres tienen limitados sus derechos. Por ejemplo, la edad de matrimonio para las niñas se redujo de 18 a 9 años. Actualmente está en 13 años. Las mujeres perdieron también el derecho a la custodia de su hijo, además del derecho a cantar en público. Se les prohibió también ser jueces y se les denegó todo pedido de divorcio, exceptuando los casos en que existieran evidencias de adulterio o abuso. Una mujer puede casarse con solo un hombre a la vez, a diferencia del género masculino, que tiene permitido hasta 4 esposas. La mujer se convirtió en un símbolo como el pilar de la familia islámica que se quería representar. Respecto a la opinión internacional, una vez más en la historia,
la comunidad global se vio altamente preocupada por la situación de los derechos humanos en Irán. Los líderes del mundo se expresaron al respecto. Por ejemplo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, comunicó su apoyo al pueblo iraní y mostró preocupación hacia la violencia ejercida en las protestas. Por su parte, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris comunicó recientemente estar trabajando con aliados para expulsar a Irán de la Comisión de Mujeres de las Naciones Unidas, órgano el cual pidió investigar la muerte de Mahsa Amini y la violencia ejercida hacia las mujeres. Asimismo, Alemania e Islandia solicitaron convocar una sesión extraordinaria para tratar la situación de los derechos humanos en Irán, propuesta acompañada por al menos 40 estados. Uno de los gestos más simbólicos hasta ahora fue que durante el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, la selección iraní decidió hacer un gesto de silencio durante su himno nacional, en apoyo y solidarización a la situación que las mujeres viven en su país. Este gesto es sumamente importante, no solo porque esta manifestación podría acarrear un gran costo para el plantel, sino que fue realizado en uno de los eventos más populares que existe, cuando el mundo entero está viendo. Cabe destacar que en estos momentos las protestas siguen su curso y los manifestantes son reprimidos fuertemente por el régimen, ya que son considerados como perpetradores de disturbios, con lo cual son encarcelados en el mejor de los casos. En los últimos 2 meses ya han muerto más de 300 personas como consecuencia de las movilizaciones, y ya han sido condenadas a muerte las primeras personas, fruto de las manifestaciones contra la muerte de Mahsa Amini. Por otro lado, cabe destacar que no debemos estigmatizar a la religión del Islam, ni mucho menos a quienes la profesan, ni tampoco caer en una visión occidental y sesgada de lo que ocurre en Irán. Y, justamente como Occidente, muchas veces no llegamos a entender a profundidad cada suceso, ni seremos quienes encabecen la lucha del pueblo iraní. Esperemos, por otro lado, que el Internet y las redes sociales funcionen como una herramienta de difusión para quienes están jugando a la vida, vean su lucha amplificada, que el mundo observe atentamente y se lleven a cabo las sanciones necesarias y que se termine la violencia del régimen contra los y las manifestantes. Y, además, que se allane el camino para lograr respeto por los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Y de esta forma terminamos este capítulo de Punto Global. Esperamos que nos acompañen porque ya estamos muy cerca de terminar la temporada. Para mí, Ana Esquivel, siempre es un placer estar con ustedes en este pequeño espacio. Recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales del SERI. Les agradecemos por estar acá nuevamente y nos vemos muy pronto. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, Twitter @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.